Licenciado Navarro, sobre el tema del Congreso, ha opinado el analista Raúl Pineda Alvarado y no descarta de que pueda surgir una tercería, así como cuando pasó en el tiempo que ganó la presidencia Ricardo Maduro, que uno de los candidatos era Luis Cosenza y el otro era Jorge Carranza, y al final apareció Porfirio Lobo Sosa y terminó quedándose como presidente del Congreso Nacional de la República. ¿Usted no descarta ese escenario o cree que está claro ya con el señor Luis Redondo y con el aval del coordinador general del Partido Libre y de la candidata presidencial electa o de la presidenta electa, Xiomara Castro? Héctor y Carlos, ¿cuál es el fundamento? Mel ha sido dirigente del Partido Libre indiscutible. ¿Quién le ha levantado la mano a Mel en la organización y conducción del Partido Libre? Nadie. Pero eso ha sido mientras el partido fue de oposición. ¿Cuál va a ser la actitud de los diputados ahora que el partido es partido ganador y es partido de gobierno? Eso no lo conocemos. Pero ya vimos que algunos diputados de Libre públicamente discrepan y otros calladamente no se manifiestan. Yo creo que en Libre hay distintas posiciones sobre quién debe ser el presidente del Congreso. Mel y doña Xiomara han cumplido su palabra de que don Salvador Narrala escoja el nuevo presidente del Congreso. Pero Salvador Narrala y Mel, del Partido Libre, solo hacen 59 votos hasta el momento, porque ya dijo el diputado Castro de Cortés que él no va a acompañar esa posición. Es decir, entonces faltan 6 diputados para que pueda lograr la mayoría el señor Redondo para ser ungido como presidente del Congreso. A mí me parece, Carlos, y que falta mucho. Falta mucho todavía para el 20 de enero. Y pueden cambiar mucho las cosas. Porque uno no debe ignorar algo, Héctor y Carlos. Narrala a Libre le sirvió mucho para ganar. Pero puede ser que no le sirva mucho para lograr un equilibrio de poder entre el Congreso Nacional. O sea, si cumplía Narrala, tendrá como costo dividir la bancada del Partido Libre. A mí me parece que eso no es un buen augurio. Libre necesita mantener su bancada unida, como se mantuvo en estos 4 años que nadie desertó. Fueron 30, no la bancada del 2013, recuerden que se fueron unos 8. Entonces ahí va a estar la habilidad, la capacidad que tiene Mel Zelaya y doña Xiomara para lograr convencer a los que discrepan de que Redondo no es la persona indicada para dirigir el Congreso. Pero yo creo que la promesa está cumpliéndose, pero faltan votos para que pueda ser consumada ese tipo de promesa. Cuando esa promesa se dio, usted recuerda que Salvador decía que él iba a sacar más de 60 diputados. Sí. Entonces, dentro de ese marco, puede ser que se dijo que se diera esa promesa. Pero hoy los números nos dicen otras realidades. ¿Quién debe conseguir los votos para 65 votos? ¿Y aquí en adelante va a ser Libre o va a ser el propio candidato propuesto Redondo, que lo logre adquirir en otros partidos políticos? Entonces yo creo que todavía no está dicho todo. Recuerde que en política es como las temperaturas, es como el cambio climático, que uno no sabe a qué hora viene una tormenta y a qué horas el viento se la lleva y aparece la calma.
y muchas veces es hasta errático algunos fenómenos. Mire, también puede ser errático. Sí, le comentaba algo. Esto lo ha hecho el diputado Castro públicamente, pero al parecer trasciende que por lo menos son 20 diputados o que han salido electos dentro del Libre que tampoco estarían apoyando la candidatura del señor Redondo. No así también, o no obstante, que también hay diputados disidentes o diputados que no se han manifestado abiertamente, incluso del propio Partido Salvador de Honduras, que no están de acuerdo con el señor Redondo. Y es más, nos atrevemos a decir que el Partido Liberal se ha plegado a decir lo que diga la bancada del Partido Libre. Pero sí, ahí es donde están los intensos cabildeos después, porque muchas veces hay que buscarse un presidente que vaya de acorde, un presidente del Congreso que vaya de acorde con el Ejecutivo, porque si no, va a pasar lo que ha ocurrido y lo que conocemos históricamente, ¿no? Y si me permite, licenciado Navarro, le voy a leer algo de la diputada electa Beatriz Valle. Sí. O sea, Beatriz Valle, no, como dicen allá en España, no se moja, o sea que no se quema, pues, como diríamos acá. Se lo voy a dar a Cristian también para compartirlo con nuestra audiencia, para que vean que nosotros no estamos inventando nada. Dice el licenciado Navarro, la diputada electa Beatriz Valle por Francisco Morazán: es muy difícil hacer algunas predicciones en política. Por eso, ante la incertidumbre, es mejor que reine la prudencia. Les deseo una linda semana. Abrazos. O sea, que no se inclina ni para un lado ni para otro. ¿Qué opina? No, a mí me parece muy objetivo y muy, muy categórico el mensaje de Beatriz. Héctor, Beatriz es la mujer más votada, así entre comillas. Sí. La vida en los procesos electorales de Honduras, ¿no? Incluso yo a Beatriz la veo a veces que tiene perfil como para formar la conducción de los poderes del Estado, ¿no? Varios la ven así, la ven con ese perfil y tiene mucha aceptación, en Libre. Sí. Que el Libre se maneja mucho ese concepto, ¿va? Sí. El soberano puso a cada quien en su lugar. No, yo creo que todo esto no está dado, porque hay que reconocer otra cosa, Carlos y Héctor. Mire, los diputados del Libre están viendo cómo se va a gobernar, pero están viendo también qué va a ser de ellos dentro de 4 años. ¿Cuántos tienen aspiraciones que pueden creer que las van a alimentar desde buenas posiciones en el Congreso Nacional, o no las van a alimentar de ser subalternos dentro de una bancada mayoritaria que tienen ellos? Eso también el MEL tiene que verlo, ¿va? Porque hay otro elemento que no también se debe conocer. Libre no tiene corrientes unánimes. Libre hay diputados de aproximadamente 5 corrientes. Y esas corrientes de Libre siempre se ha creído que son la principal fortaleza de Libre, porque permite un juego democrático al interior, pero eso es el Libre como oposición. Ahora, esa gran cantidad de corrientes que hay en el Congreso Nacional, Libre como ganador, pueden ser también estabilizadores de la tranquilidad y la paz que debe haber en la conducción del Congreso. Eso también está por ver. ¿Cuántos aspirantes de Libre a candidatos presidenciales habrán dentro de esa bancada? ¿Cuántos creen que pueden alimentar sus esperanzas en posiciones de poder dentro del Congreso Nacional? Yo creo que eso también debe valorarse, porque en política usted sabe que la gente también está viendo el futuro inmediato, y el futuro inmediato en política se ve más favorable desde posiciones de poder. Licenciado Navarro, sin duda alguna que esos votos restantes para lograr el número mágico que es 65 para elegir al presidente del Congreso y a la Junta Directiva, los van a buscar en el Partido Liberal. Pero ¿qué costo tendrán esos votos en el Partido Liberal?
obviamente que me imagino que va a haber alguna solicitud de una cuota de poder, porque si no, es imposible poder elegir al presidente del Congreso Nacional y a la nueva Junta Directiva. Puesto en la directiva. Sí. Cargos. Carlos y Sí. Héctor, una de las condiciones que le van a poner los que proporcionen a los 6 votos es modificar o derogar la ley orgánica del Congreso. Porque esa ley orgánica del Congreso no determina que la Junta Directiva sea un organismo colegiado. Esa ley electoral es dictatorial y eso le conviene modificar tanto a los partidos de oposición como también al mismo presidente de la República, porque uno no sabe en qué coyunturas, cómo puede responder un presidente del Congreso con una ley que lo avala autoritariamente a definir la agenda, a saber cuándo convocar y a saber cuándo le puede dar la palabra a los diputados. O sea, mire, nosotros hemos heredado una descomposición del Estado de Derecho, de la institucionalidad, que no se va a recuperar a través del Poder Ejecutivo, sino que se va a tener que recomponer a través del Congreso Nacional de la República. Por eso es que a este momento, en esta coyuntura, el Congreso Nacional es sumamente estratégico, porque es el que debe recomponer, modificar o cambiar totalmente las leyes que se aprobaron en un momento para fortalecer el modelo dictatorial que hemos tenido en los últimos 12 años. Además que es una situación de país en este caso, hay que verlo como alguien que represente no solamente a un partido político, sino que represente los intereses del país concentrados en el Congreso Nacional. Ahora bien, ¿cree usted que de estas fuerzas de que usted habla, de por lo menos 5 o 6 fuerzas dentro del Libre, pudiesen surgir más candidatos que no fuese don Luis Redondo? Carlos, hay que recordar uno que nosotros conocemos al Libre la persistencia como partido de oposición, pero no tenemos antecedentes de Libre como partido de gobierno. De gobierno, sí. O sea, que la lealtad que se ha tenido al presidente Mel Zelaya ha sido indiscutible. Pero esas lealtades están garantizadas en Libre como partido de gobierno. Puede ser la bancada dividida por aspiraciones que tengan sus miembros en algún momento, eso no está escrito. De manera que yo creo que lo ideal es que se cree una junta directiva integrada. Carlos, los acuerdos entre dos partidos no son suficientes ante un acuerdo nacional interpartidario, que incluso tengamos nosotros una junta directiva con una representación de todos los partidos políticos, para firmar, mire, un pacto de gobernabilidad, un pacto social, un pacto económico de Estado, que le sirva más al país que un pacto o una promesa interpartidaria. A mí me parece que los intereses de la patria como tal están por sobre cualquier promesa que electoralmente uno le haya hecho a un partido que lo ha acompañado. Puede ser, mire, que 10 diputados del Partido Salvador de Honduras no contribuyan tanto a gobernar como 22 diputados que tenga el Partido Liberal, que le contribuyan a gobernar con otros equilibrios y contrapesos dentro del Congreso Nacional. Yo creo que estamos en un momento que hay que actuar con el mayor pragmatismo político y con el mayor compromiso, porque Carlos y Héctor, lo que prometió doña Xiomara en aquel discurso de inauguración necesita un apoyo irrestricto del Congreso Nacional. Me parece interesante esa propuesta del licenciado Navarro, porque aquí no deja a nadie afuera. Y es un compromiso de todos y es un compromiso de país. Ya no hay que ver un compromiso partidario, porque ya ganó el partido que iba a ganar. Ahora hay que la gobernanza por el bien del país
Me parece que es buena la propuesta, el hecho de integrar a todos los sectores para que todos se sientan comprometidos. Aquí hay que sacar adelante a Honduras. Y no solo eso. Porque, Carlos y Héctor, mire, el electorado fue ampliamente mayoritario a favor de Libre. Así es. Pero no lo fue así a nivel de diputados. O sea, el Congreso, el electorado lo tiró diverso. Y yo creo que también hay que respetar eso. Nosotros nos ayudaría mucho de que venimos de un proceso muy autoritario a que abriéramos un espacio de democracia. Porque, Carlos, yo he escuchado a la dirigencia del Partido Nacional, pareciera, mire, que está también avergonzada de todo lo que ha pasado y puede hacer que ande buscando un espacio para contribuir a enmendar esos enormes errores que cometieron en estos 12 años. Y los hondureños tenemos todo el derecho de darnos la oportunidad de pensar en el país y dejar de pensar nada más en los intereses que tengamos como partido político. Pensando en función del país y para una buena gobernanza, la presidenta electa, doña Xiomara Castro, debe tener un hombre de plena confianza también en el Congreso Nacional, que le facilite la gobernabilidad y que no se la complique. Por eso es que hay algunos resquemores en cuanto a Luis Redondo, pero por ahí se levantan alguna campaña, la gente, incluso Pedro Barquero, de decir de que los que están cuestionando el nombramiento, la elección de él, son gente que está financiada por el crimen organizado, y hasta nosotros los periodistas, si ya opinamos un poco así de lo que está pasando, también dicen que nos están financiando, que nos están pagando plata acá. Igual van a decir que ustedes por las opiniones que da también a los analistas que hablan en torno a este tema, también los quieren meter en el mismo saco. No, nosotros estamos viendo el panorama político, que como usted dice, de aquí al 20 de enero falta mucho camino que recorrer, y en política no todo está escrito en piedra. Yo creo que don Pedro, que es un hombre que trabajó mucho en la campaña, a veces se le olvida que el Libre ganó y que ahora hay que comenzar a construir con menos sospechas sobre el pasado, porque si el electorado tuviera sospechas en Libre sobre ese tipo, no hubiera votado tan abrumadoramente. Que ese es el otro de los problemas, mire. Uno no puede construir convivencia con acusaciones, no puede construir equilibrios políticos con acusaciones a veces sin fundamento. Carlos decía que doña Xiomara necesita un presidente del Congreso, yo diría más una junta directiva del Congreso de mayor confianza, pero que tenga la mayor confianza y que el presidente del Congreso tenga la capacidad de construir acercamientos, de cultivar equilibrios dentro del Congreso Nacional, cuando en los momentos de crisis que tiene el poder como tal. Doña Xiomara ha prometido hacer cambios muy profundos en algunas visiones que se tienen aquí de problemas nacionales, y esas visiones de esos problemas nacionales pueden generar conflictos al interior del Congreso Nacional, donde usted necesita un bloque de poder a nivel de bancadas suficiente para poder llamar al diálogo, llamar al consenso, llamar a los acuerdos a los otros partidos. Por lo que yo les decía, no, el Partido Libre no está heredando situaciones que en otro momento era fácil manejar. Hoy no tenemos un bipartidismo que con mucha facilidad se ponía de acuerdo, casi a nivel de complicidades. Hoy no, hoy tenemos 3 partidos políticos que deben saber manejar el escenario de un partido que tiene 3 periodos electorales de estar en la oposición, y que el pueblo hondureño hoy le ha dado la razón y también le ha dado la responsabilidad de
de conducir. Entonces no debemos de ver el momento como tal, sino los momentos que puedan venir. Vea, Carlos, vea, Héctor, van a venir aquí momentos de crisis. Cuando usted toque temas fundamentales como la ENE, cuando toque temas como negociar la deuda externa, dentro de poquito, mire, cuando usted toque temas como reorganizar el presupuesto general que deja aprobado este gobierno. Los préstamos. La cantidad de préstamos que quedó endeudado el país. Tiene que ver con toda la política energética que tiene que definir. Sí. Mire, usted va a generar ahí acuerdos partidarios y acuerdos con sectores empresariales, ¿no? Porque, mire, son cosas delicadas que no las podemos resolver aquí nada más confrontando. Ya la confrontación, ya sabemos lo que nos produce. Entonces, eso que le decía yo, démosle la oportunidad, hombre, al país de buscar arreglos, de buscar acuerdos, y ojalá llegáramos a consensos a mediano plazo para poder nosotros echar las bases, recuperar la institucionalidad, recuperar el Estado de Derecho. Mire, el Código Penal se va a derogar, se va a reformar, ¿o qué? Carlos y Héctor, ustedes han visto que muchos movimientos gremiales, movimientos sociales, que casi la dictadura los tuvo en invernadero todos estos 12 años, han comenzado a aparecer y aparecen con unas agendas de peticiones que, mire, en el corto plazo es bien difícil de cumplir y que para cumplirlas necesita llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. Usted decía algunas características de las personas que deben dirigir el Congreso Nacional, y Libre también tiene varias de esas personas con esas características.